Departamento de Reptiles de Exoterra aquí en España. Os vamos a contar un poco acerca de las novedades de Exoterra que tenemos en iluminación, que ya veréis, lo vamos a enseñar un poco, son bastante revolucionarias. Exoterra además sabéis que está cumpliendo 25 años este año. 25 años de investigación in situ, donde nos encontramos a los animales en la naturaleza, para estudiar realmente las condiciones en las que viven y sacar productos que se adapten a ellos y no viceversa. ¿Soy yo? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Así mejor? El pum pum. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Creo que mejor. Este es el equipo de desarrollo de producto de Exoterra Basecamp. Tenemos a Emanuel Van Hagen, que es el Global Brand Manager. Esto os muestro un poco porque estos no son personas que no están en el mundo. Estos son bicheros de toda la vida, bicheros de 40 años. Bicheros que han descubierto especies nuevas y que llevan su nombre, como es el caso de nuestro Brand Manager, Emanuel. Después tenemos a Rick Van Dijel, que es el Product Manager, también 40 años en la industria. Thomas Mer, Communication Manager y Product Development, también lleva un montón de años, más de 20 años, criando ranas, criando camaleones y demás. Y Jesse Smets, nuestro nuevo Digital Manager, que entre otras cosas también se dedica a las hormigas, un poco más nuevo al equipo. Llevamos 25 años de innovación. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para que veáis pues, lo que Exoterra ha ido acompañando al crecimiento del hobby desde la creación en el 2000. Todavía se oye bastante mal. A ver, abajo de todo, ahí. Y si grito más, se oye mejor, pero no soy el... Hola, hola, hola. ¿Se oye mejor? ¿Sí? ¿Un poco más? ¿Así? Grito más. Así se oye bien. Venga. Bueno, como comentaba, en el 2000 se creó Exoterra y en el 2004 fuimos los primeros en crear el terrario natural. El primer terrario natural fue el punto de inicio de la terrariofilia, hasta el punto en el que los competidores que nos siguieron de nuevo siguieron como demuestra nuestros tamaños de terrarios y todas nuestras directrices. O sea que sentamos un precedente en esto. A partir de ahí todo lo que hemos hecho es evolucionar tanto la iluminación como la crianza de los reptiles, hasta en el 2025 que hemos llegado con estas nuevas novedades. Tenemos una nueva generación de terrarios que os invito a pasar a ver. Creo que la mayoría están todos vendidos, pero os invito a pasar a verlo para que veáis las nuevas características que tiene. Y la nueva iluminación T5 UVB, que como veréis no es un tubo T5 más, porque de esos ya hay en el mercado. Nosotros queríamos hacer algo diferente. Entonces, vamos a entrar en tema, la iluminación, el pulso de la vida en la Tierra. No sé aquí quién le gusta la biología, quién fue de biología en alcohol. A ver, biología, hay varios aquí, muy bien. ¿Cómo llevamos el tema o sea, sabemos que en el tema de los reptiles la iluminación es algo más que simplemente hacer que se vea el animal, ¿no? Estamos hablando de intentar recrear el espectro que el sol nos da. ¿Ves? Vale, aquí vemos en este gráfico los porcentajes de radiación. No se oye nada, no se oye nada. ¿Se oye? No tengo que acercar más. Aquí vemos los porcentajes de luz que nos da el sol, las diferentes intensidades. Tendríamos un 43% de luz. Creo que no se oye nada, Luis. Mucho más. Tendríamos un 43% de luz visible, un 9% de radiación UVA, un 3,15% de UVB, un 41% de infrarrojos A, un 7% de infrarrojos B y un 1,5% de infrarrojos C. Vamos a ver esto en qué se traduce. Como veis, en esa gráfica no estaba el UVB-C. ¿Por qué? Porque tenemos la capa de ozono. Aquí vemos la penetración de la radiación sobre la atmósfera. Vemos que el UVA es el que más penetración tiene, luego tenemos el UVB y el UVC, el quemaguiris. Por eso este tiene menos radiación.
Entonces, vamos ya que hemos puesto un poquito de contexto en qué radiación es la que viene de la luz solar natural, vamos a ver cómo esto afecta a los reptiles. Diferentes longitudes de ondas tienen diferentes funciones y actúan de diferente manera en los reptiles. Asimismo, tal cual los porcentajes que hemos visto en el cuadro anterior, son esos los porcentajes que le llegan a los reptiles. Sabemos que la UVB es muy importante para... La UVB es la que consigue que transporte, o sea, la vitamina D, o sea, la vitamina D3. Esta radiación es la que consigue que llegue a los huesos, que transporta los huesos de los animales para evitar enfermedades óseas metabólicas. ¿Vale? Y después tenemos la infrarroja, que es la que nos da calor. A los reptiles también les afecta de diferente manera cada una de las infrarrojas. Haremos un pequeño nota al respecto de las infrarrojas. Nos vamos a centrar bastante en todo lo que es la UVB, y en la UVA y la luz visible, que es como nosotros la hemos llamado para nosotros, la luz visible. Pero como veremos, para los reptiles ellos ven el entorno de manera diferente a nosotros. Ellos tienen receptores diferentes a nosotros y su luz visible es parte de la UVA. Por eso es importante que hay veces que nosotros parece que una bombilla es luz y ya está, pero dependiendo de la biología del animal se percibe el entorno de manera diferente. Entonces, podemos clasificar los reptiles de diferente manera de acuerdo a la escala de las zonas UV y las zonas de Ferguson. Sí, esto está calculado con el medidor UV que llamamos, son las catalogamos en diferentes zonas. Tendríamos la criptofóbica, es la que utiliza la mayor... Fóticas. Es la que utiliza la mayoría de reptiles de sombra, o sea, reptiles nocturnos. La mayoría de serpientes, geckos leopardo, hemiceconyx... Sí, ahora veremos unos ejemplos. Animales nocturnos y seminocturnos. Luego tendríamos la zona mesofótica, dijéramos que son los habitantes de jungla, con una vegetación elevada, con lo cual están bastante sombreados. Y luego llegaremos a la eufótica. La eufótica es habitantes del desierto, o sea, bichos que toman el sol con una alta intensidad. Luego la heliofótica es ya para animales de desierto. Normalmente estos vienen catalogados con la misma iluminación. Y a partir de ahí sería la zona de peligro, la zona que lo que hace es quemarnos los animales. ¿Para qué nos sirven estas zonas y para qué estos colores? La idea es ayudarnos a nosotros, a los consumidores, a entender qué tipo de iluminación requiere cada tipo de reptil, porque como estaba comentando Luis, no es lo mismo un ciliatus, un gecko crestado, que un dragón barbudo, es que no necesitan lo mismo, con lo cual no existe una bombilla que valga para todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de los animales de la zona heliofótica. Sí, serían las tortugas sulcatas, las pogonas, sí, uromastics, o sea, animales de puro desierto y sotobosque. ¿Vale? Luego los de la zona mesofótica. Aquí tendríamos la mayoría de camaleones, iguanas, fensumas, anolis, o sea, habitantes tropicales de jungla. Y luego ya lo que comentamos antes, la zona criptofóbica, que es donde están la mayoría de geckos nocturnos, salamandras, ranas. Aquí nos gusta hacer un énfasis en la zona criptofótica porque, como veis, hay una zona UV. Estudios recientes han determinado que, a pesar de que son animales que de normal viven en la sombra y viven de manera crepuscular, necesitan radiación UV. Está claro que no necesitan una radiación UV como podemos ver en animales que viven en otras zonas, pero sí es importante para su bienestar darle la cantidad de ultravioleta que necesitan. Es un mito que los animales de la zona criptofótica y la zona, es decir, los animales nocturnos y crepusculares no necesitan. Se ha observado en la naturaleza que ellos durante el día, de manera parcial, bajo hojarasca, bajo follaje, ellos toman parcialmente el sol. De hecho, un ejemplo práctico, en el caso cuando le damos vitaminas,
Cuando le damos el calcio, los animales que tienen esta iluminación, simplemente hay que darle calcio, no hay que darle calcio con D3, porque ahí la aprovecha. Con lo cual nos aseguramos de no darle una hipervitaminosis. Es mucho más natural el proceso. Nosotros en Exoterra estamos intentando hacer este proceso de aprendizaje también más asequible para los consumidores y estamos intentando añadir este tipo de gráficos para que entendáis un poco, en este caso la Terra Sky V, pues sabiendo la distancia de vuestro terrario, la altura de vuestro terrario, podáis ver qué radiación ultravioleta está recibiendo en cada una de esas alturas. Entonces, esto progresivamente lo empezaréis a ver en todo nuestro packaging para que podáis entender, vale, esta me vale, esta no me vale, tengo que hacer un terrario más grande, más pequeño. Esto lo tenéis aquí para identificar rápidamente cuál es la radiación que necesitamos. Esto es un ejemplo gráfico de, por ejemplo, una zona V, por ejemplo, por una pogona que normalmente, típicamente tiene un terrario más bajo, un ejemplo del diagrama de cómo podría estar la zona de asoleamiento, donde podemos ver que le llega perfectamente una radiación para la zona a la que pertenece, que es la zona mesofótica, eufótica y heliofótica, ¿vale? Asimismo, la zona de asoleamiento de los camaleones, que como hemos dicho es mesofótica, es decir, ellos toman el sol de manera parcial y a través del follaje, no necesitan una intensidad como podemos ver en el caso de las dragones barbudos, ¿vale? Asimismo, os invito a pasar por la página web de exoterra.com, donde encontraréis una amplia variedad de guías de cuidado, donde cada vez estamos integrando más todo este lenguaje de zona mesofótica, zona heliofótica, las diferentes zonas UVI, para que podáis de nuevo identificar qué necesidades tiene cada uno de vuestros animales. Entonces pasamos a la iluminación LED UV. Esta es una de nuestras grandes novedades. En el caso de Exoterra tenemos la Terra Sky V, ya teníamos una versión sin ultravioleta y ahora hemos iniciado este camino en lo que es la LED ultravioleta. Entonces, ¿cómo nació esto? Esto nace porque, bueno, empiezan a haber estudios de que efectivamente se empieza a sintetizar vitamina D3 a raíz de una radiación LED de ultravioleta. Entonces ya teníamos la parte teórica, pero nosotros en Exoterra no nos íbamos a simplemente conformar con la teoría y daros unos productos sin probar. Entonces nos fuimos a HAM y adquirimos estos dos taquidromus para hacer pruebas técnicas de si efectivamente estamos dándole a este animal la radiación ultravioleta que necesitaba. Hicimos un montaje de terrario de esta pareja, macho y hembra, en la que, bueno, les dimos un poquito menos de sitios para esconderse para asegurarnos de que estuvieran recibiendo toda la radiación UV posible. No fue tampoco aleatorio coger esta especie como veis tiene una cola muy larga y como bien sabrá Luis... Sí, es un perfecto tester para ver la radiación que tiene. Esa cola tan larga sabemos que en el momento que no tiene suficiente radiación se va deformando y luego la coloración. Si no tienen suficientes radiaciones veréis que son más azules. Cuando tienen la radiación que necesitan son verdes los taquidromus. Entonces era la especie ideal para probar esto. Bueno, como no sé qué tanto conocéis, el déficit de UVB lo que hace es que los animales desarrollen la enfermedad metabólica ósea. Eso quiere decir que un poco se le van atrofiando los huesos, terminan muriendo. Y bueno, una de las maneras de detectar esto es deformaciones, en este caso incluso en la cola, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues estuvimos estudiándolos, haciéndoles exámenes de salud periódicamente, en los que lo pasaron todos con muy buenas notas. Y una cosa llevó a la otra y empezaron a tener crías. Una muestra más de la excelente salud que gozaban estos animales. Y las crías nacieron a la perfección también. Y todas estas han sido criadas bajo el Terra Sky V. Es decir, tenemos toda una generación de animales saludables, en excelente estado de salud, con una coloración verde preciosa y unas
Y unas, como veis, perfectas colas. El porcentaje de puestas fue elevadísimo. No diremos un 100%, pero casi. Y así nació la Terrasca IV. Vale, como os ha comentado mi compañera, es la primera generación que hay en iluminación LED en UV. En el caso del LED, como veréis, no tenemos diferentes intensidades para diferentes zonas. ¿Por qué? Con este mando a distancia, nosotros le vamos dando, subiendo o bajando en intensidades de un 10%, la radiación. Es decir, tengamos el animal que tengamos, esta lámpara nos va a venir perfecta. ¿Vale? Aquí tenéis un poco el gráfico que os estaba mostrando, un poco más en grande. Aquí tenemos hasta 90 centímetros de altura del terrario, con las diferentes zonas. Vale, podemos crearle ciclos de iluminación con el mando a distancia. Tiene una duración de hasta 20.000 horas de luz, es decir, unos 4 años de VD, con lo cual el precio al final es muy rentable. Entre el consumo de luz y la duración es muy interesante. Se puede utilizar en ambientes húmedos, en terrarios tropicales, porque lleva la IP54, que es una valoración, dijéramos, del grado de humedad que cuanto mayor sea este número, pues mayor quiere decir que aguanta el agua y el polvo también. ¿Vale? Tenemos 3 memorias para almacenar los ajustes. Por ejemplo, tenemos los animales, el ciclo circadiano de verano, el de invierno, los puedes memorizar y perfecto. O sea, lo ideal, circadiano de verano, de invierno y brumación. Perfecto. Lleva una función de biofluorescencia. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Habéis visto los camaleones que le ponen una luz y sacan un azul que parece que sea la trincha de la Guardia Civil? Y con esto también lo consigues. Aquí tenéis un ejemplo práctico del caso de una pogona, un terrario no muy alto. El punto de asolamiento, como veis, un poco lo que os estaba enseñando antes, perfectamente cubre las necesidades ultravioletas de una pogona. No, dale es aquí. Esta. Vale, aquí vais viendo, conforme va variando el gráfico, es según las pulsaciones que os he comentado antes que le vamos dando. Va aumentando en un 10% y, como veis, van bajando las zonas para según, porque no solo es importante para qué animales, sino cómo se asolea. Hay animales que suben, con lo cual la distancia hacia la bombilla es superior, y animales que están abajo. Con esto ajustamos perfectamente lo que necesitamos para nuestro reptil. Un poco por pasar por las funciones, bueno, encendido, luna llena completa, luna llena un poco más tenue, las diferentes horas de luz, 8 horas, 12 horas o 14 horas. Si queréis guardar alguna configuración en específico, es cualquiera de estas 3 opciones. Estas son las memorias que os he comentado antes para programar todo el ciclo anual. Y podéis modificar tanto la VA como la VB en incrementos de 10% hasta llegar al 100%, y este que sería la luz visible. Luego tenemos este que es el de biofluorescencia y las diferentes intensidades de luz. Sí, de luz. ¿Vale? Aquí de nuevo mostrar un poco lo mismo, pero bueno, en gráficos estáticos para que lo veáis un poco como... Sí, esto es lo que hemos visto antes moviéndose, las diferentes intensidades, 10%, 20%, según las presiones que le hagamos. ¿Vale? Y con esto terminamos el Terrasca IV. Como veis, es un producto que ha sido más que probado. En Exoterra no os vamos a traer al mercado algo que no esté preparado para cuidar de vuestros reptiles, porque como sabéis, nuestro lema es hacer que vuestros reptiles se sientan como en casa, y eso obviamente pasa por tenerlos saludables. Pasamos ahora a otro de las revoluciones en iluminación que tenemos, y os preguntaréis, T5, revolucionario. No sé, ya hay T5 en el mercado. ¿Qué tiene de diferente ahora que Exoterra ha sacado un nuevo T5? Pues
todo recae evidentemente en la radiación que emite nuestro nuevo espectro patentado, versus lo que ofrece actualmente el mercado, porque bueno, no había habido innovación al respecto. No cogimos un tubo UVB existente en el mercado y le pusimos el nombre de Exoterra. Si iba a llevar nuestra marca, tenía que ser algo diferente e innovador, no más de lo mismo. Exoterra elige calidad alemana y crea un espectro exclusivo. Se utiliza una tecnología muy específica para reducir la descomposición del fósforo, lo que prolonga los rayos UV y prolonga la vida útil del tubo. Como veremos ahora, hay tres diferentes modelos, de nuevo para cada uno de los tipos de animales: criptofótico, mesofótico, eufótico y leofótico, y en los diferentes largos, tanto batajes como largos que hay en los terrarios convencionales o terrarios exoterráneos. Entonces, ¿cómo terminó llegando al mercado este producto? Pues fue una mezcla, un inicio de prueba y error. Cogimos lo que existía en ese momento en el mercado y lo intentamos hacer totalmente diferente. Queríamos crear algo que era lo más cercano al sol en lo que respecta a la radiación ultravioleta. Entonces mezclamos diferentes tipos de fósforo hasta que dimos con el tipo de fósforo correcto, con el que realmente existía la radiación con el espectro correcto. Lo hicimos en conjunto con un consultor externo de iluminación que se dedica a iluminación tanto de zoológicos como de colecciones privadas. Además lo hicimos con un equipo alemán que además se dedica a lámparas de grado médico, es decir, esto no es lámparas de la oficina, no son tubos fluorescentes que ponemos en la oficina, estos son lámparas con altísima calidad. Y con prueba y error conseguimos la mezcla de fósforo para crear Sonergy. Sonergy es el fósforo, la mezcla de fósforo patentada, que es lo que hace que resulte en este espectro exclusivo. Esto es un poco el resultado o la evaluación que nos dio nuestro consultor externo. Es el espectro UVB y UVA2 más parecido al Sol que ha visto en un tubo de T5 para terrarios. Y así nació Sonergy, ese espectro exclusivo del que os estaba hablando, que se acerca muchísimo a la luz del Sol. De ahí el nombre. ¿Vale? Ahora vamos a ver, vale, muy bien, es exclusivo, está muy bien, habéis innovado un montón. ¿Cómo se ve esto en datos? Aquí tenemos, a modo resumen, está muy resumido, lo que es la intensidad de la luz y las diferentes longitudes de onda. Las longitudes de onda es en lo que medimos la luz, es decir, la radiación ultravioleta está en unas longitudes de ondas en específica, la luz visible está en otras longitudes de onda, y bueno, a partir de ahí podemos seguir hasta los rayos gamma y todas estas, ¿vale? Lo que a nosotros nos acontece es la luz ultravioleta A y la luz ultravioleta B, por la importancia que tiene para los reptiles, para el metabolismo de los diferentes procesos que requiere su salud, ¿vale? Entonces, vamos a efectos prácticos, ponerlo sencillo. De este lado tenemos la UVB, que es la que se encarga de la producción de la vitamina D3. Creo que esto ya en el hobby lo tenemos bastante asumido, que la UVB es necesaria para la salud de los reptiles. Y después tenemos de este lado del espectro lo que es la UVA2, que es la encargada de la regulación de la vitamina D3. Sería, para que nos hagamos un idea, lo que transporta esa vitamina D3 a las zonas donde lo necesita el animal. De ahí una de las ventajas que os he comentado antes de utilizarlo en los reptiles que hasta ahora decíamos que no lo necesitaban, porque será mucho más fácil que lo haga la naturaleza como toca que lo hagamos nosotros con nuestra experiencia relativa. Entonces, así es como se ve la luz del sol natural. Como veis, en esta parte de las longitudes de onda no hay nada, gracias a la capa de ozono que nos protege de estas longitudes de onda cortas, que son peligrosas para todos los seres vivos.
Después tenemos esta parte que es la UV con esta intensidad en estas diferentes longitudes de onda. Y después tenemos la VA2, que como veis es muchísimo más alta que lo que es la UVB, por lo que habíamos dicho de que la capa de ozono filtra la UVB y por eso nos llega menos cantidad. Nos llega la cantidad que necesitamos. Entonces, esto es lo que había que imitar. Este era el objetivo que nos marcamos en Exoterra, que había que conseguir con estos tubos T5. Entonces, si tenéis alguna duda y algo no os queda claro, preguntar sin problema y nos interrumpís sin problema, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esto es lo que hay hoy en día en el mercado, un T5 promedio. Como veis, la parte de la ultravioleta B se acerca bastante a lo que, en especial en este tipo de longitudes de onda. Tenemos aquí un poco de radiación peligrosa, radiación la de longitudes de onda corta. Y después tenemos en la parte UVA, que bueno, evidentemente tenemos muchísimo menos de lo que ofrece la luz del sol natural. Y esto es lo que conseguimos en Exoterra, gracias a prueba y error y a innovación y a querer cuidar a los reptiles como en la naturaleza. Como veis aquí, la zona peligrosa prácticamente ha quedado eliminada, bajamos mucho el riesgo que se quemen los animales. La parte de producción de vitamina D3 es la más similar de lo que hay en el mercado. Y aquí ya es medalla de oro, o sea, con esto los animales están en perfectas condiciones. Es como si los sacáramos a tomar el sol, que la gente que tenéis posibilidades o hemos tenido posibilidades, cuando en verano los sacamos al sol, ¿cómo están los animales? Crecen más rápido, colores más bonitos, más vivos. Con esto lo tenemos todo el año. Como veis, estamos hablando de ni punto de comparación en lo que espectro se refiere. Y así nació la Reptile VHO VB de Exoterra con los diferentes modelos que tenemos. Bueno, aquí vemos lo que hemos estado comentando antes, que ya lo hemos presentado, los diferentes modelos para diferentes zonas de Ferguson o criptofótica o fóticas, y tendríamos la 100, que sería para... Me lo pongo aquí. Vale, la 100 es la que tiene un porcentaje menor para los animales crepusculares, un 7% sería zona de Ferguson 2 para animales selváticos, y la 3 y 4 sería un 14% para animales desérticos. O sea, con estos tres modelos cubrimos todo el espectro de intensidades de luz. Estos T5 son perfectamente compatibles con cualquier pantalla T5 que haya en el mercado. Se encuentran en los diferentes tamaños. Obviamente lo recomendamos utilizar con una de nuestras pantallas T5 compacto, Terrarium Top. Lo veremos en un momento, también nos lo enseñaremos un poco. Como os comentaba Luis, bueno, pasar por encima Sí, aquí tenemos lo que os estaba mostrando antes, separado zona por zona. Dijéramos el V100, viene en 4 modelos. Aquí vemos la amplitud que nos da la radiación que saca, o sea, la expansión que tiene. Aquí sería de vista de frente y esta sería la vista lateral, con lo cual cubre muy bien toda la zona del terrario. Así nos aseguramos de que no hay puntos muertos y que realmente todo el terrario está completamente cubierto para la radiación ultravioleta que necesita. Vale, esto sería el 200, lo que hemos dicho para animales selváticos. Y aquí tenemos la misma gráfica, pero con diferentes intensidades. O sea, cada tubo nos pone dónde llega el UV3, el UV2, el UV1. Saca los porcentajes. Y de nuevo aquí en la vista. Esta sería la de para animales áridos. Estamos hablando de cobonas, monomastics. Y lo mismo, con su gráfica,
lo que es la radiación de frente y de perfil. El total es de 70 centímetros porque, bueno, sé que es un poco difícil apreciar cuál es la altura. Pero como podéis ver, estamos hablando de que el espectro está muy bien, que la apertura y la amplitud, la cobertura que va a recibir el animal de UV también está muy completa. Obviamente estas gráficas están hechas con nuestro terrario, nuestro terrarium top, el portalámparas, junto con el T5. Estas son las pruebas que nosotros hemos hecho, variará ligeramente dependiendo de lo que permita el portalámparas. Y aquí un poco para que veáis la diferencia entre las tres. Sí, aquí tendríamos la gráfica de cada una de los fluorescentes. Es la misma gráfica que os hemos enseñado antes, longitud de onda corta de este lado, en la parte morada tenemos la UVB y en la parte verde tenemos la UVA2, con diferentes intensidades porque de nuevo depende de cada animal, depende de las necesidades que tenga. Ahora pasamos con el T5 Terrarium Top, que bueno, es este que está aquí, perdón. Este que está aquí, que lo hemos hecho específicamente para sacarle el mayor partido a nuestro T5. Ha sido desarrollado específicamente para su uso con la bombilla tetraptyl VB VHO T5. También puede utilizarse con cualquier otra bombilla fluorescente y lineal de T5. Cuenta con un balastro electrónico de alta calidad que reduce el parpadeo al mínimo, minimizando el estrés de los reptiles y los anfibios, mientras prolonga el rendimiento y la vida útil de las bombillas T5. Nosotros en nuestros fluorescentes recomendamos utilizar estos primeramente porque se trata, la mezcla de fósforos que lleva es más pesada de lo que hay en el mercado, lo cual hace que tuviera, o sea, en un balastro convencional parpadearía más. Nosotros lo llegamos a apreciar un poco, pero realmente a los reptiles es muy modesto, por lo que hemos comentado. O sea, tienen un cromatóforo más que nosotros, o sea, su visión es más perfecta, dijéramos. Un poco para que tengáis contexto de cómo funcionan los T5, cualquiera, y cómo funciona en combinación con un balastro. Al final lo que hace el balastro es calentar lo que hay dentro, la mezcla de fósforo que hay dentro. Entonces, al calentar esas partículas es donde empieza a hacer la reacción y emite la luz que tenga que emitir, ¿no? Entonces, al ser, como está comentando Luis, un poco más pesada esa mezcla de fósforo, pues un terrarium top, o sea, un portalámpara convencional tendría tal vez un poquito que trabajar un poquito más. El nuestro obviamente lo hemos hecho para que sea la mezcla óptima. De todas maneras, funciona con cualquier tubo fluorescente de C5, es válida también. De nuevo, balastro electrónico. Sí, tiene un balastro electrónico de muy alta calidad, va protegido contra la sobretensión y la sobrecorriente, con lo cual le da más vida útil al fluorescente. Muchas veces, si falla la reactancia, lo que hace es fastidiarnos el tubo, o al revés, cuando el tubo está agotado nos fastidia la reactancia. Esta va protegida. Es lo que se llama la end of life lamp. En algunos casos se puede, al acabarse la vida útil de la lámpara, puede, pues eso, lo que estaba diciendo él, o romper el portalámpara o viceversa. Por esto aumenta el rendimiento y la esperanza de vida de cualquier fluorescente que utilicemos con estas pantallas. Bueno, lo que estamos hablando, que reduce el parpadeo al mínimo, con lo cual se reduce también el estrés para los reptiles. Vale. El diseño plano de la pantalla hace que acumule menos calor la pantalla. Esto se traduce en una mayor duración. Si habéis colocado alguna vez un portalámpara, veréis que con el tiempo el reflectante se va opacando, entonces pierde intensidad. Evita que se queme. Se puede colocar fácilmente, como veis, en la parte superior de cualquier terrario.
¿Es la de arriba o la de abajo? Abajo. Vale. Y vemos que lo tenemos en 4 tamaños adecuados a los 4 tamaños de fluorescentes que tenemos. Vale. El reflector viene altamente pulido, con lo cual aumenta el rebote, dijéramos, de la luz en un 2,5%. O sea, Con lo cual aprovecháis mejor la estamos hablando de un tubo de calidad asociado a una pantalla de calidad, vamos, un Ferrari. Vale, esto para la gente que tenéis bastante terrarios es muy interesante. Tiene su conector y su interruptor al lado, pero si tenemos una batería de terrarios, ahora veremos que hay unos adaptadores que se pueden colocar las pantallas en serie. Evitamos el follón de cables que todo el mundo tenemos detrás de los terrarios. Incluye, pues obviamente para el enchufe correspondiente, y esta es la pieza de la que estaba hablando Luis, para conectar entre diferentes terrarios-tops. Ahora veremos que hay una que no lleva cable, que es para conectarlas prácticamente juntos cuando tenemos los terrarios pegados. Esta sería la que os está enseñando Alba ahora. Y esta es la que os comento yo para baterías con terrarios pegados. Queda una línea perfecta, queda muy estético. Bueno, y estos son otros accesorios que tenemos también para... Vale, esto en el caso que tengamos terrarios de madera o de cristal sin rejilla arriba, se coloca por dentro porque sabemos que el cristal filtra la radiación ultravioleta. Aquí un poco volver a destacar que nosotros tenemos 3 receptores de color versus los reptiles, que tienen este 4.º receptor de color que les hacen ver el entorno de manera diferente. Esta 4ª parte es lo que nosotros entendemos, o sea, para nosotros está catalogado como UVA, pero también para ellos es luz visible. De hecho es muy importante para la reproducción. O sea, entra mucho más fácil el celo, le bajan las gonadas porque detectan mejor que ha llegado la época de reproducción. Esto, junto con una buena abrumación, hace que las gonadas me bajen muy rápidas. Esto es un poco para mostrar, es la parte, hemos hablado de la UVA, de la UVB, la luz visible es también importante, bueno, obviamente para que nosotros también podamos verlos de manera estética, pero además si tenéis un terrario plantado, el Terrascai, no es el Terrascai UV, sino el Terrascai, ofrece unas prestaciones excelentes para lo que es el tipo de luz visible y luz para animar el crecimiento de las plantas. Esto también es una bombilla LED, también anima, fomenta el crecimiento de las plantas, tiene altos niveles de luz visible y bueno, también es otra opción de LED de bajo consumo que va en la compacta. Estas 2 líneas que hemos visto serían interesantes para los acuarios plantados. Y bueno, otra de las novedades que tenemos también es la Compact Top, que también la hemos rediseñado para hacer la Compact Top. No sé si no la tenemos aquí, por mostraros que no solo es esto, sino que hemos rediseñado los productos que actualmente teníamos. La Compact Top es esta que es para las bombillas compactas. Sí, es la que teníamos antiguamente para bombillas compactas, con unas mejoras. El nuevo diseño lleva el reflector que os he comentado antes para este modelo, o sea, se ha cambiado también el reflector, con lo cual le damos más intensidad, y viene en 5 tamaños adaptados a la medida de nuestros terrarios. ¿Vale? Estos son especialmente interesantes porque, bueno, puedes combinar luz ultravioleta con luz visible, las luces para plantas. en especial los que son los tamaños más grandes. Los tamaños más pequeños solo incluyen un casquillo, con lo cual solo nos sirve para un tipo de bombilla, pero se pueden mezclar las bombillas dentro de un mismo compactor. Lo que no se pueden poner son las de calor, que más de uno las apuesta y los derrite. O sea, los portalámparas creo que son para bombillas de 26 vatios máximo. Con lo cual, ahora
entramos a la otra parte del espectro que no hemos visto todavía. Vamos a pasar un poquito más rápido. Esta es la parte de la luz infrarroja, la parte del calor. Entonces, la ultravioleta A es el calor radiante. Es como ves el que más viene el que más nos llega del sol, y tiene una función muy diferente a la infrarroja B o C. La infrarroja B es la de conducción, es decir, la que va de superficie a ambiente. Y luego tenemos la infrarroja C, que es de elemento caliente al aire, es decir, temperatura ambiental. La temperatura ambiental. Cada una de estas infrarrojas penetra de manera diferente en la piel del reptil. La infrarroja C básicamente no penetra en la piel del reptil, se queda en la epidermis. La infrarroja B sí que entra un poquito más, pero la que realmente permite que el animal se termorregule y que realmente absorba el calor que necesita es la infrarroja A. Por eso es importante darles todo lo que es basking spots. Aquí, por mostraros un poco, diferentes elementos dan diferentes tipos de infrarrojos. Esto sería un proyector de calor profundo, pues como ven, la infrarroja es la que menos hay, con lo cual para subir la temperatura ambiente nos valdría, pero no nos sirve para darle calor al animal para termorregularlo. Aquí esto es un ejemplo de un emisor cerámico que para la luz ambiente está, o sea, para la temperatura ambiente está muy bien, pero como veis solo tiene eso, no tiene infrarroja A, que también es necesaria. Para darle infrarroja A es necesario darle fuentes como las halógenas de tungsteno, que ahora os enseñaremos, que son los spots, los puntos de calor. Aquí, como vemos, se simula más a los infrarrojos que provienen del sol. La mayor parte es infrarroja A, también la infrarroja B y la C, pero en su mayoría la A. Y estos son estos que vemos aquí. De hecho, cuando estamos en el stand viene mucha gente y dice, uy, ¿para qué tantas bombillas de calor? Hay mucha gente que le pone su radiación ultravioleta, perfecto, y dice, ahora hay que calefactarlo. Pues un spot. Acabará con infecciones pulmonares, porque va a tener el asoleamiento para metabolizar alimentación y sus procesos naturales, pero no va a tener la temperatura ambiental que necesita. En serpientes eso acaba con chancro bucal, y en anfibios y reptiles enfermedades respiratorias. Estas son las diferentes gamas. Destacar aquí la Swan Basking Spot, que esta es para terrarios especialmente húmedos, porque este tipo de bombillas revienta cuando... Esta es la que hay que poner cuando tenemos un equipo de lluvia artificial o pulverizamos el terrario, porque cualquiera de estas, si pulverizamos el terrario y le damos agua, va a explotar la bombilla. ¿Vale? Bueno, con esto terminamos. Os damos las gracias por haberos quedado. Esperamos que haya sido útil, habréis aprendido, y bueno, que sea un granito de arena hacer que vuestros reptiles se sientan como en casa.